El limonero lánguido suspende. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia, tarde de marzo, que al hálito de abril cercano lleva, y estoy solo, en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el petril de piedra, de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de su ausencia, que dice el alma luminosa, nunca y al corazón espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas, que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena, para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara casi de primavera. Subtítulo: El limonero lánguido suspende. Encontramos el primer elemento, que es el limonero. Este es un árbol característico del clima mediterráneo de España, el cual evoca los recuerdos de los jardines del sur, especialmente la región de Andalucía, lo cual es muy importante para Machado, ya que pasó gran parte de su infancia ahí. Respecto a la parte simbólica, podemos definir que el árbol o el limonero en este caso hace referencia a la fertilidad o incluso a la vida, debido a que es muy fácil reproducir sus frutos en este lugar. Languido. Revela un estado de ánimo de nostalgia y de introspección. Al igual, este simboliza el desánimo y el peso de una vida contemplativa. Esto también nos podría indicar el estado de ánimo en el que probablemente se encontraba el autor, el cual es Antonio Machado. El contexto en el que fue escrito el poema es importante destacar que fue durante el modernismo tardío. Esta fue una época caracterizada por la profunda reflexión, evasión del pasado y sobre todo nostalgia. En los poemas era muy característico ver el uso de símbolos y también que fuesen de tipo léxico-sensorial. España durante esta época estaba pasando por una profunda crisis de identidad nacional, pero también de renovación cultural luego de haber perdido sus últimas colonias españolas. Respecto a Machado, este fue escrito en la primera etapa, también caracterizada porque él utilizaba elementos de la naturaleza para expresar sentimientos muy específicos. Ahora, una de las etapas más importantes para Antonio Machado fue su infancia, la cual tomó lugar en Sevilla, capital de Andalucía, más específicamente en el Palacio de las Dueñas, residencia de la Casa de Alba, que era una casa nobiliaria, o sea, de la nobleza, cuyo administrador resultó siendo Antonio Machado Álvarez, el padre de Antonio Machado. Respecto a lo que es lo que habla el poema, es importante resaltar que habla de un recuerdo de su infancia, de un patio en el cual solía pasar todas las tardes. ¿Cuál es el recuerdo exactamente que evoca? Habla de unos limones que se reflejaban en la fuente de ese patio, y una tarde de primavera él trató de alcanzarlos. Uno de los primeros elementos importantes para el análisis de este poema es la personificación, ya que Machado hace un proceso de contraste entre la pasividad de los elementos de la naturaleza con algunos verbos. Por ejemplo, lo podemos encontrar con limonero, y suspende, los frutos sueñan, el hálito lleva, el aroma dice y el aroma evoca. Respecto a cómo este poema hace referencia no solamente a las preocupaciones de Machado, sino también de la generación del 98 en sí, podemos encontrar cómo este símbolo del patio, el limonero y la fuente hace referencia a una España más auténtica y más pura. Todo este paisaje se evoca a propósito para de alguna manera se hace reconexión con lo que él denominaría una esencia perdida. Él no solamente hace referencia a un recuerdo personal, sino también colectivo, que es un ejercicio que hace normalmente para reflexionar sobre la identidad nacional. También podemos decir que Antonio Machado se refería a la primavera como la estación del año en la que iba a haber un nuevo renacer,
después de todos los conflictos y los problemas que se inscribieron en aquella época, al igual cuando Antonio menciona en el poema aroma que evoca a los fantasmas, podemos decir que hace mención de el perfume que emanaba de las macetas de albahaca y hierbabuena de su madre. Podemos observar que durante el poema Antonio hace uso de diferentes figuras retóricas, como lo son la metáfora, que se vería en frutos de oro y limones. También hace una relación entre este sentimiento de melancolía con ayuda de la naturaleza. Pálida rama polvorienta. Por otro lado, cuando Antonio dice tarde clara casi de primavera, hace uso de la metáfora para referirse al cambio, al proceso de transformación que la España de aquella época estaba teniendo, pero que a pesar de todos estos intentos, pues ese cambio no se veía por completo o de manera radical. Ahora, cuando dice aroma de ausencia, en esta parte quiere representar y evocar el querer, el sentimiento y el anhelo por un cambio que nunca llega. Y finalmente, la idea de nostalgia se ve reflejada cuando hace mención de el olor que emana de la hierbabuena y la albahaca de las macetas que son de su madre.